Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este tutorial les voy a mostrar cómo tratar textos con Excel. Concretamente les voy a mostrar cómo separar texto en columnas, es decir, cómo estructurar bases de datos cuando toda la información correspondiente a cada registro aparece en una sola celda. Para ello usaremos algunas funciones de texto esenciales como las de concatenación, las que permiten averiguar la posición de una subcadena, las de sustitución o las de extracción. Vamos a trabajar sobre el siguiente ejemplo. Estoy seguro de que alguna vez se habrán encontrado con una lista de este tipo, bien porque al descargarla de internet se obtiene así, o bien porque alguna aplicación o algún programa de gestión la genera de esta forma, o bien porque los datos fueron guardados con este formato. En algunos casos es posible depurar la información al abrir los archivos, porque Excel tiene alguna herramienta útil para hacerlo. Pero en este tutorial, como de costumbre, les voy a mostrar cómo solucionarlo usando fórmulas y funciones. En esta lista tenemos distintos datos de los empleados de un negocio. Su número de identificación, su nombre y apellidos, la fecha de incorporación a la empresa, la fecha de nacimiento, la sede a la que pertenecen, el departamento al que están adscritos, la planta y el despacho que ocupan, su correo electrónico y su extensión telefónica. Pero todo contenido en una celda por cada trabajador. Con la información plasmada de este modo, sería imposible, por ejemplo, ordenar alfabéticamente a los empleados, o agruparlos por delegaciones, o saber quién fue el último en incorporarse a la organización, o qué edad tiene cada uno, o aislar sus direcciones o sus emails para enviar una comunicación a todos ellos. La información no está tabulada, los campos no están separados en columnas. No es fácil obtener información útil de aquí, ni siquiera a ojo, porque los datos no están colocados de una forma legible. No hay un orden visual. Pero ello no quiere decir que esta base de datos no tenga una estructura, porque lo cierto es que sí la tiene. Para aprovechar todas las posibilidades que Excel nos brinda para procesar información, antes debemos tabular la información, y para ello, el primer paso es descubrir cuál es la estructura. En este caso pueden comprobar que los datos están siempre separados por comas y que siempre aparecen en el mismo orden. Y ello nos va a permitir descomponer el contenido de la celda única de cada empleado en distintas columnas bien ordenadas, lo que nos va a facilitar primero la visualización y segundo el procesamiento de la información. Cuando los datos estén tabulados, podremos ordenar, filtrar, sumar, buscar. Como en la fila de rótulos tenemos la misma estructura que en las demás filas con datos, podemos formular directamente sobre ella. La fórmula que vamos a redactar tiene una cierta complejidad, así que la vamos a construir por partes y luego la ensamblaremos. Vamos a habilitar 5 o 6 filas para poder trabajar con comodidad. Como nuestros registros tienen 11 datos, 11 campos, vamos a crear una serie de números correlativos en la primera fila. No voy a escribir los números manualmente, ni los voy a generar con la herramienta rellenar series, sino que voy a crear este ordinal con una función columnas. Ya saben que la función columnas, cuando se refiere a un rango, nos devuelve el número de columnas que forman dicho rango. Al poner el símbolo $, delante del indicador de columna de la celda inicial del rango, pero no de la final, lo que consigo es que al copiar la fórmula hacia la derecha, el número de columnas vaya aumentando de 1 en 1. Sombrero en color rosa y copio. El color rosa es el que uso para indicar que una celda contiene una fórmula o un valor meramente transitorio, que luego deberá integrarse en otra fórmula. El color rosa, por lo tanto, solo aparece en mis hojas de cálculo mientras estoy trabajando en ellas, pero no aparecerá nunca cuando una hoja esté terminada. Ahora vamos a observar la estructura de los datos, de la que ya hablamos antes. Los datos están separados por comas, pero esto, aunque es útil, no es suficiente. No es una regla suficiente porque, si se fijan, hay dos datos que presentan una peculiaridad, el primero y el último. Todos los datos tienen una coma delante y una coma detrás, pero el primer dato, el código de identificación del empleado, no está enmarcado por 2 comas, no tiene ninguna coma delante, solo detrás. Y el último dato, la extensión telefónica, tampoco está enmarcado por comas, solo tiene una coma delante, pero no detrás. Para extraer los datos a cada columna esto es un problema, porque nos obligaría a usar reglas distintas para el primero, para el último y para los demás campos. Y eso no es lo más práctico.
¿Qué podemos hacer para que todos los datos estén estructurados exactamente de la misma forma? Pues vamos a crear una nueva cadena a partir de la original, pero concatenándole una coma por delante y una coma por detrás. Uso el ampersand para concatenar, porque me parece que se ve mejor lo que pretendo hacer, pero también podría concatenar mediante una función. Ahora tenemos todos los campos con una coma delante y una coma detrás, incluso el primero y el último. Esta fórmula también es transitoria, así que la sombreo en rosa. La copio a las demás columnas. Obviamente obtengo el mismo resultado en todas ellas. Ahora, para extraer el primero de los campos, la identificación del empleado, bastaría con decirle a Excel que nos aísle la cadena de texto comprendida entre la primera y la segunda coma. Para extraer el segundo campo, que es el apellido, habría que aislar el texto comprendido entre la segunda y la tercera coma, y así sucesivamente. Pero malas noticias, no hay una función que busque la segunda, la tercera o la enésima aparición de una cadena, en este caso la coma. Las funciones hallar o encontrar nos permiten hallar o encontrar la primera aparición de una cadena de texto, pero solamente la primera. Con estas funciones no podemos saber en qué posición está la segunda o la tercera o la cuarta. Pero hay una función que sí sabe identificar el número de repetición, la función sustituir. Nosotros en principio no queremos sustituir nada, pero no nos quedará más remedio. Así que vamos a aprovechar esta función para aislar el trozo que nos interesa, enmarcándolo entre dos separadores nuevos, no entre comas, sino entre otro símbolo distinto. Vamos a empezar por modificar el separador anterior al primer campo. El primer argumento de la función sustituir es la cadena de texto sobre la que queremos actuar, que será la cadena trucada, la cadena con las comas adicionales para homogeneizar la estructura. El segundo argumento, lo que queremos quitar, que va a ser una coma, la pongo entre comillas. El tercero de los argumentos será lo que queremos poner, es decir, con qué queremos sustituir esa coma. Y aquí vamos a utilizar un separador nuevo, lógicamente distinto de la coma. Por ejemplo, una pleca o barra vertical, también entre comillas. Este separador es arbitrario, sirve cualquiera, cualquier carácter o cualquier cadena. La única precaución que hay que tener es que ese nuevo separador no esté ya presente en la cadena original para evitar falsos positivos. La pleca no está, así que sirve. Y el cuarto argumento, donde está la clave de este procedimiento que les explico, es el número de repetición, el número de aparición. En nuestra cadena trucada hay un montón de comas. La que queremos sustituir ahora por una pleca es la primera, para aislar el primer dato. Así que referencio al número 1 que tenemos en cabecera. El primero de los campos de nuestra cadena ahora ya no está precedido por una coma, sino por una pleca. Sombreo en rosa y copio a los demás campos. Observen que la pleca va cambiando de posición para ocupar siempre la precedente al campo de que se trate. Ahora vamos a hacer lo mismo con el separador posterior. La única diferencia entre el separador anterior y el posterior es el número de repetición. El anterior era el primero, el posterior será el segundo. Así que la fórmula que redactamos antes nos va a servir con un leve cambio. La edito pulsando F2, selecciono todo menos el signo igual y copio pulsando Control C, por ejemplo. Salimos de la edición pulsando Escape. Y en una nueva celda insertamos la misma fórmula, pero añadimos una posición al número de repetición. Ahora tenemos una pleca detrás del identificador de empleado. Sombreo en color rosa y copio. Ahora es la pleca posterior la que va cambiando de posición en cada columna. Para extraer la subcadena con el dato correspondiente a cada campo, no basta con envolverlo entre plecas, porque la función extrae, que usaremos después, no busca cadenas.
es necesario que sepamos ubicar el trozo que queremos recortar y su longitud, así que vamos a calcular primero en qué posición está cada pleca. En la fórmula de la delimitación anterior, la edito pulsando F2, vamos a utilizar la función sustituir como argumento de una función hallar. Con esta función, Excel nos devolverá la posición que ocupa la pleca en la cadena anterior, donde solo habrá una, la que sustituyó la primera aparición de una coma. Este resultado nos dice que el separador anterior del primer argumento está en la posición 1, lo cual es obvio. Si copiamos esta fórmula al siguiente campo, veremos que el separador anterior al apellido está en la posición 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El separador anterior al nombre está en la posición 14. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Parece que la función es correcta. La copio al resto de celdas. Haremos lo mismo con los separadores posteriores de cada campo. Y ahora sí podemos usar la función extrae. Vamos a formular ya en la celda definitiva. El primer argumento de la función extrae es la cadena de texto de la que queremos extraer un trozo, una subcadena. Referenciaremos, por lo tanto, a la cadena modificada. El segundo argumento es la posición inicial en la que debe empezar el recorte. En el caso de este primer campo, la posición 1 que calculamos antes es la posición del separador anterior, la primera pleca. Así que el identificador de empleado empezará justo después, en la posición siguiente. Por eso sumo un 1. Y el tercer argumento es el número de caracteres que quiero extraer. Ojo, no es la posición del corte final, sino la longitud de la cadena. Así que la calcularemos por diferencia entre la posición del separador posterior y la posición del separador anterior. Precisamente para evitar que el deslizamiento de la posición de partida incorpore a la cadena el propio separador posterior, quitamos un carácter a la longitud de la cadena. Resto 1. Validamos y comprobamos que el nombre del primer campo queda aislado correctamente. Sombreo en rosa y copio. Vemos que los nombres de los demás campos quedan correctamente tabulados. No podemos copiar esta fórmula a las demás líneas, porque en las fórmulas de la fila 2 hemos hecho la adición de comas delante y detrás de la cadena solo sobre la fila de rótulos. Así que antes de continuar, vamos a ensamblar las fórmulas auxiliares en la fórmula final. Les aconsejo que lo hagan en el orden contrario al de los pasos que hemos ido dando. Es decir, ensamblo primero las fórmulas auxiliares que redacté más tarde, por si hubiese referencias sucesivas. Recuerden el procedimiento de ensamblaje. Edito la fórmula auxiliar pulsando F2, selecciono todo menos el signo igual, copio pulsando Control C y, muy importante, pulso escape. Ahora edito la fórmula de destino y con Control V sustituyo la referencia a la celda por la expresión que se contenía en ella. Y valido, claro. Voy a repetir el procedimiento con las demás referencias.
Ahora esta fórmula solo contiene referencias a la celda original con todos los datos de esta fila, en este caso los rótulos, los nombres de los campos. Sombreo en amarillo porque esta fórmula ya es definitiva y copio a los demás campos. Y a las demás filas. Ya puedo eliminar los cálculos auxiliares porque no son necesarios. Con una única fórmula, un poco compleja eso sí, hemos organizado nuestros datos desde un formato muy poco práctico a una estructura tabular donde todo está mucho más claro a la vista y a la que además podremos aplicar todas las herramientas de análisis que queramos, con una única fórmula. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Si les ha gustado pueden pulsar like, el pulgar hacia arriba. También pueden dejar un comentario con la impresión que les ha causado, con una opinión, con una sugerencia, con una consulta. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y síganos en redes sociales en los enlaces que les dejo en la descripción de este vídeo. Espero seguir contando con ustedes en próximos tutoriales. Hasta entonces, muchas gracias.